Nosotros ahora nos preparamos para recibir a nuestro próximo invitado, que ya está con nosotros, y qué bueno que nos acompaña y que viene para compartir una buena palabra, como siempre, el pastor Alex Morales, con Pastores Sin Filtro. Pastores Sin Filtro. Sé que, hermano mío, te he tomado algunos minutos, pero no hay problema, pues lo puedes consumir. Tenemos tiempo para que puedas tener tu sección adecuadamente. Por eso siempre tenemos unos espacios de juego, de horario. Y qué bueno que nos acompaña nuevamente Alex, Pastor Alex Morales, y después de estas tremendas secciones, wow, ciertamente, y tú vienes cargado de palabra buena también, así que esto ha sido una bendición. Este lunes es extraordinario. Oye, bien refrescante escuchar a Pepe, definitivamente sumamente refrescante, así que me lo disfruté un ratito por ahí cuando estaba conectado. Tremendo, eso del corazón. Bendiciones bendiciones, pastor, bendiciones a todos. Bueno, hermano mío. Estamos ready para una semana nueva. Contento, la semana pasada estuve compartiendo un poquito de mi testimonio. Si no pudiste estar conectado la semana pasada, busca en YouTube testimonio. Sí, señor. Mi esposa me estaba relajando porque dije que me casé a los 20 años y no me casé a los 20 años, me casé a los 22 años. Claro, es que como yo también, pues uno, imagínate, eso es que el Señor está bendecido. Voy a cumplir 20 años, pero me casé a los 22 y mi esposa dice, mira, tú estás a los 20. Es funny. Esos testimonios hay que darlos con la esposa al lado para que nos ayude con la fecha y los años. ¿Te acuerdas del anuncio aquel que el hombre hablaba y la esposa estaba ahí y lo corregía? Lo corregía, sí. Así que nada, contento. Quiero hablar hoy un tema, compartir simplemente unas ideas que a mí me han impactado mucho, me han ayudado un montón a poder hacer unos ajustes en unas áreas de mi vida. Y en ese sentido, este es el tema: influencia sin imposición. Influencia sin imposición. Cuando nosotros hablamos del liderazgo, me encanta el tema del liderazgo, es algo que he estudiado por muchos años y me gusta un montón. Siempre se ha definido, ¿verdad? Hay algunos líderes expertos en el tema que describen el liderazgo como influencia, como que esa es la definición. Es más fácil en un aspecto. Pero es bien interesante que en ocasiones, yo no sé por qué en algún momento de mi vida, yo creo que sí sé por dónde, pero en un momento de mi vida escuché un mensaje que se llamaba "Oblígalos a entrar", y era basado en aquel banquete que Jesucristo compartía, ¿verdad? Y que había unos invitados, no llegaron, y de momento dice, olvídate, búscate a esta gente y oblígalos a entrar. Y de alguna manera u otra, veía el evangelismo con esta pasión que uno tiene, porque miren, uno ama a Dios. Hay varias cosas importantes. Uno ama a Dios un montón. Uno ha sido impactado por el mensaje, por la revelación de Dios en nuestras vidas. Hemos sido impactados, nuestra vida ha mejorado. Y a veces eso lo que hace es que nos lleva a nosotros con una pasión muy bonita, ¿sabes? Que sale de un buen lugar, sale de un buen deseo de querer compartir el evangelio, pero a veces la manera en que lo compartimos, la manera en que queremos influenciar a otras personas, la manera en que queremos compartir ideas con otra persona, viene más con un sentido de imposición, donde a lo mejor yo soy el que estoy bien, o a lo mejor esto es lo mejor que hay, pero queremos obligar hasta cierto punto a las personas a creer una cosa o a querer aceptar una cosa. Y es bien interesante porque cuando nosotros estudiamos a Jesucristo predicando, cuando nosotros estudiamos a Jesucristo enseñando, vemos a un Jesucristo que tiene un tacto, que tiene un tono particular, bien de enseñanza, bien de exponer un mensaje y de ponerlo ahí y de respetar y de cuidar el libre albedrío. Nunca vemos a un Jesucristo imponiéndose ante alguna persona. A pesar de que su mensaje era un mensaje fuerte, era un mensaje claro, era un mensaje agresivo en un aspecto o valiente, pero definitivamente no era de imponerse. Y yo creo que ese balance, esa pequeña distinción es bien importante, porque en ocasiones, bajo la pasión que tenemos, podemos llegar a querer imponer nuestras ideas, el mismo evangelio, hasta el mismo amor de Dios lo queremos imponer en otro, cuando realmente a veces en amor necesitamos callar. O a veces en amor necesitamos darle espacio a la gente.
Así que hay un mentor que tengo que me gusta mucho. Él dice, oye, yo no comparto con la gente, yo no le comparto a la gente a veces las cosas a menos que me pregunten. Y me impacta eso, me impacta. Dice, muchas de las enseñanzas de Jesucristo nacen desde una pregunta que alguien en el público le hizo. Y es bien interesante porque cuando alguien pregunta, lo que da es una señal de que me interesa, estoy listo para crecer. Y específicamente ahí vemos el hambre y sed de las personas cuando nos hacen preguntas. O en el caso de Jesucristo, que muchas veces le hacían preguntas, pero era para hacerle daño, o era para engañarlo. Esa parte también es interesante. Pero en ese sentido, pues me impacta porque definitivamente a veces uno ve a alguien que está en algún tipo que uno piensa que está en error o que uno ve bíblicamente y dice, esa persona le va mal y lo que queremos es rápidamente ir donde esa persona y compartirle la Biblia, decirle, mira, eso está mal, eso está esto. Y definitivamente en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es imponiendo en vez de realmente enseñando o realmente compartiendo o realmente amando. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que a nadie le gusta el sentido de estar imponiendo. Yo creo que a nadie nos gusta eso, ¿verdad? Que a nadie nos gusta que, mira, es que, no, es que tú tienes que pensar así, o tú debes de pensar así. Así que en ese sentido, pues me impacta porque a veces he perdido, esto cuando yo me evalúo yo mismo, siento que he perdido mucha fuerza, mucha energía. Yo te diría que hasta cierto punto, un cierto sentido de credibilidad no por el mensaje que he querido llevar, sino por la manera en que he querido llevarlo. Y yo creo que en el Evangelio, el cómo lo hacemos es clave para nuestro éxito. Voy a dejar, Pastor Jesús, que reaccione y lo sigo por ahí. No, me parece que es extraordinario, definitivamente. Y yo me parece que escuchar, ¿verdad? Ese elemento nuevamente y esa palabra de las motivaciones, cómo nosotros lo hacemos, cómo está nuestro corazón cuando nosotros lo hacemos, qué es lo que está detrás de todo, detrás de todo esto, cuál es esa intención que está detrás. Yo siempre afirmo y siempre he creído, no sé, es mi manera de yo de por años hacer las cosas que hacemos. Yo siempre he apostado y he decidido hacer las cosas con amor. El amor cubre, el amor bendice. Uno dice las cosas y uno pudiera ser hasta intenso en un reclamo, pero la gente sabe cuando tú lo haces basado en una experiencia de amor. Así que a mí me encanta, no sé, lo que estás presentando me parece que es extraordinario, el cómo nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y tener estos acercamientos y poder hacer estos approach, pero poder hacerlo de las maneras adecuadas, porque el cómo lo hacemos ciertamente determinará en muchos momentos el resultado de cuál es, cuál es el resultado de lo que estamos realizando. Definitivo. Hay un proverbio que dice que somos árbol de vida. Es bien interesante el concepto de árbol, porque el árbol tiene un fruto. Claro, claro, Y la gente viene al fruto, la gente va al árbol claro. por el fruto. Y el árbol no da fruto para el mismo. Cuéntame. El árbol no da fruto para el mismo. Para El el árbol mismo. da fruto para otros. Oye, nunca había visto eso y tiene todo el sentido. Es como el fruto del espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad. El fruto del espíritu no lo produzco yo para mí. Mira, Lo produzco para que otros coman. el árbol nunca dice, mira, hey, cómeme. Exactamente. Cómeme. Él lo da, ahí está. El árbol da un fruto y el fruto es, uno lo ve y dice, oye, eso es lo que yo necesito. Y uno se acerca al árbol y come de su fruto. Yo creo que el evangelio es igual y debe ser así. Por sus frutos los conocerá. Entonces, Así pues, hay mismo, más que se comparte el conocimiento por el fruto que nosotros estamos dando. Entonces, pero lo que me gusta es que hay un sentido de atracción. Cuando nosotros vemos un fruto, no me acuerdo de Jesucristo cuando tenía hambre y de momento fue allá y no me acuerdo qué árbol era, pero de momento... la higuera. Mano, él dice, no hay fruto, pero ¿sabes? La frustración de él era que tenía hambre, tú sabes, y es bien interesante, ¿verdad? Cómo somos atraídos
Porque obviamente, miren, el ser humano tiene una necesidad que es real. El ser humano tiene una necesidad interna que es real. Cuando nosotros tenemos fruto, la gente va a llegar. Cuando nosotros tenemos fruto, la gente se va a acercar. Pero lo importante es que nosotros podamos asegurar que estemos dando ese fruto correcto y no querer, ¿verdad?, estar imponiendo. Así que algo que me gusta es el sentido que compartiste ahorita de empatía. Que todo el mundo tiene necesidades, todo el mundo tiene situaciones complicadas y difíciles. Las personas tienen ideas particulares, tienen cosas que hacen, pero lo hacen por algo. Lo hacen porque de alguna manera u otra llegaron ahí, o porque aprendieron a ser así, o porque vivieron momentos difíciles y complicados y por eso están en ese lugar donde están. Me recuerdo a este pastor que estaba hablando de esta experiencia y él decía, me recuerdo haber encontrado a una persona que decía, yo no creo en Dios. Y es bien interesante porque le pregunta, dice, se me ocurrió una pregunta que a mucha gente no se pregunta, ¿por qué tú no crees en Dios? Y él empieza a decir, porque cuando yo era pequeño vino esta gente y me mataron a papi y a mami al frente mío. Y Dios no hizo nada. Y él dice, wow, en serio. Y dice, yo te entiendo. El pastor le dice, yo te entiendo. Si yo estuviera ahí, yo no creería en Dios tampoco, porque te entiendo. Y él dice que al decirle esa contestación le cayó bien. Eso, es bien interesante el punto de cómo nosotros conectamos con la gente, como tú bien decías, con un sentido de amor o con una motivación de amor. Y definitivamente hay que saberlo expresar. Y es un reto, lo que les quiero decir, miren, esto es un reto. Nuestra posición en muchos sentidos es un reto. Nosotros tenemos unas convicciones bien significativas, tenemos unas convicciones bien serias. El evangelio es bien poderoso, es bien excelente en muchas áreas, pero definitivamente tenemos que saberlo compartir. Así que el poder conectar la gente y el conocer también la motivación de las personas también nos va a ayudar a entender el por qué la gente hace lo que hace. Y de esa manera podemos conectar mejor con su necesidad y podemos compartir ese fruto que tenemos para darle. Así que es bien importante nosotros poder conectar y saber para entonces, y escuchar primero para entonces después nosotros poder hablar. Y yo creo que escuchar primero es un buen consejo. Escuchar primero es un buen consejo. A veces nos gusta hablar y a veces nos gusta, observamos y bajo nuestra observación, y miren, nosotros somos líderes y nosotros rápido sabemos a veces las necesidades, a veces hemos tenido 20 casos parecidos y cuando vemos a esta persona ya presumimos que es el mismo caso que hemos tenido 20 veces y a veces decimos, esto me funcionó 20 veces, me va a funcionar con esta persona y queremos imponerle la manera en que lo hemos hecho 20 veces. Así que esto no es fácil en un sentido. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. Así que ahí está el secreto del corazón de una persona que sabe ganar almas. Es un sentido de sabiduría. Y esa sabiduría es por saber compartir con la gente, saber escuchar a la gente y saber Mira, amar a la gente. mira, Cuéntame. pastor, eso es tan poderoso. Tú estás diciendo sobre el escuchar que desde que uno nace, la anatomía del cuerpo literalmente ya nos presenta cuáles son algunas de las cosas importantes para hacer en la vida. Por ejemplo, nos dieron 2 ojos para que podamos ver bien. Nos dieran uno, posiblemente con uno no tuviéramos el nivel de verdad, de poder expandir nuestra visión de manera periférica y poder ver adecuadamente con uno. Yes. Nos dieron 2 rotitos de oreja, de nariz, para que, mira, se intercambiara la respiración y tuviéramos, ¿verdad? Ese elemento para respirar de manera adecuada. Respira Nos y dieron, cógelo suave. Respira exactamente, profundo. exactamente. Nos dieron 2 oídos. ¿Para qué? Para que pudiéramos escuchar atenta y adecuadamente. Y fíjate que nos dieron una sola boca. Es decir, en proporción, la boca sale perdiendo. Es decir, que desde que miramos la anatomía humana, la anatomía misma nos está diciendo de manera contundente que si nos dieron una boca es porque la boca es para solamente el poder tener, articular, para comer, para unas cosas. Pero las funciones dobles es ¿por qué? Porque son más requeridas. Escuchar es uno de los elementos requeridos importantísimos y no los usamos adecuadamente. Usamos más la boca
y hablamos más y comemos más, en mi caso, que como mucho, que lo que debemos de hacer con los oídos, que es escuchar de manera empática, de manera activa. Wow. Yo creo que eso es un buen punto. Miren, y a nosotros específicamente, nosotros que estamos acostumbrados a servir a través del hablar. O sea, muchos de nosotros tenemos un don donde nos gusta hablar, donde nos gusta predicar, donde la palabra nos apasiona. Y eso en ocasiones que es bonito se convierte en una debilidad porque no nos sabemos callar la boca. Sí, señor. Porque no sabemos hasta qué punto. Miren, la gente se cansa, los oídos se cansan. Y nosotros tenemos que buscar la manera de ser más precisos a la hora de nosotros hablar, de prepararnos mejor. Estoy haciendo un ejercicio muy interesante en este momento de mi vida de poder aprender a compartir en tiempo. Me encanta la experiencia de Tal Tú Hablemos. A mí me encanta, no solamente por la bendición de compartir, por la bendición de compartir con Pastor Jesús, pero también me encanta por la disciplina de poder utilizar bien el tiempo y de poder medir el tiempo. Son experiencias que me gustan porque en ocasiones nosotros los pastores nos damos permiso de predicar y hablar cualquier cosa, el tiempo que sea. Y a veces el más que se disfruta del mensaje es ¿quién? Uno El mismo. pastor, exactamente, el pastor mismo. Que nos gusta predicar, no hay problema con eso. Pero cuando es demasiado, a veces el que más termina disfrutando la predicación y la experiencia es uno mismo. Así que tenemos que ser sabios porque la motivación o el resultado no es ese. Es que la gente pueda escuchar, entender y, bien importante, retener para poder reproducir. Para eso hay que ser un buen comunicador. Yo tengo varios consejos. Yo tengo varios consejos para ver nosotros cómo podemos influenciar sin estar imponiendo. Este es el primero. Dice, número uno, no querer ser aceptado por la gente, ¿verdad? En el sentido de que a veces nosotros queremos que la gente nos acepte, pero fíjate, no es que acepte nuestro mensaje, es que nos acepta a nosotros. Y pensamos que ese es el objetivo. Me tienen que aceptar a mí, tengo que agradarle a la gente. Entonces, Jesús creció en gracia frente a la gente. Me encanta esa palabra. Hay una gracia particular que nosotros tenemos que alcanzar. Oye, pero no todo el mundo lo aceptaba a él. Y eso es una realidad. No todo el mundo nos va a aceptar, así que tenemos que quitarnos eso de la mente, porque entonces si no, vamos a querer caer en obligar a la gente, en tener un mensaje que va más dirigido a ganarnos la gente y ganarnos la gente en un sentido de que me acepte a mí. Y esa no es la motivación de la predicación. Así que no estamos buscando necesariamente una validación de la gente, lo que quiero decir, sino lo que queremos es compartir una enseñanza. El otro punto es que tenemos que ser persuasivos. Me encanta esa palabra, me gusta porque es que nuestro mensaje tiene que ser persuasivo. O sea, que cuando me preparo para compartir un mensaje, mira, cuando me preparo para compartir lo que sea, debo de prepararme. A veces nosotros sacamos de la manga unas ciertas cosas. Y en ese sentido tenemos que tener un sentido de preparación. Jesucristo fue sumamente persuasivo. Me encanta cuando a Jesucristo contestaba unas preguntas que se las hacían en el momento, ¿verdad? De la manga. Esas preguntas Jesucristo lograba contestar de una manera sumamente persuasiva. Oye, esas son de las partes que más a mí me gustan. Ver a Jesucristo con la gente al frente, con este público que es mixto y está dentro de ese público una gente que lo que quiere es hacer daño y le están preguntando, oye, pero casi todas las preguntas, creo que una solamente no la contestó. Las contestó y las contestó de una manera sumamente persuasiva. Me encantó lo de la moneda. La moneda es una de ellas. Cuando saca la moneda y dice, ¿hay que pagar al César o no hay que pagar al César? Oye, esa pregunta, esa contestación, esa interacción con la gente es espectacular. En otras palabras, otro consejo, hay que tener buenos argumentos. Tenemos que tener buenos argumentos. Tenemos que hacer nuestra asignación. No es la fuerza, esto me gusta, no es la fuerza de mi mensaje, no es el volumen de mi mensaje. Miren, y tampoco son trucos para estar manipulando.
Muchos trucos a veces uno aprende de cómo hablar persuasivamente y unos trucos que no tienen que ver nada con el contenido. Mira, uno tiene que tener buenos argumentos a la hora de querer compartir una información. Hace poco encontraba una persona, tuvo un poquito de issue en el internet porque estaba hablando de una doctrina, cuestión de vestimenta y qué sé yo, y le dieron duro en el internet secular, tú sabes, se fue medio viral. Y era una persona joven, estaba hablando de vestimenta y creo que de maquillaje estaba hablando. Y yo tuve la oportunidad de interactuar con esa persona y me fui bien. Quiero saber de dónde tú vienes, quiero saber de dónde, qué argumentos tiene. Cuando le empiezo a preguntar al Pastor Jesús, me dijo, no, pues entonces tienes que preguntarle a la pastora. Yo me quedé frisado. Yo le digo, tú te estás exponiendo a los medios, te estás exponiendo a un público con un mensaje sumamente contundente, específicamente con un tema que es un tema controversial. Está bien, no es un tema de fundamento bíblico, es un tema que nosotros acá lo trabajamos y lo aplicamos y tenemos interpretaciones. Y no sabe cómo defenderlo. Sí, no, oye, sé que yo no esperaba, honestamente, Frío. no lo esperaba. Entonces yo estaba planificando hablar con la persona, entrevistarla, a lo mejor hacer algún contenido. En ese momento estaba buscando maneras de hacer contenido y cuando yo le escucho a ella, que entonces yo digo, yo no puedo hacer nada si yo le hago esto, le hago más daño a la persona. Así es. Le hago más daño. So, es bien interesante que a veces nosotros tenemos unas convicciones tan grandes, pero no tenemos los argumentos para poder dar soporte a esas convicciones y tenemos que hacer un alto. Termino con esta, tengo varias más, pero termino con esta. Y es que mucho de lo que nosotros hacemos debe de salir, yo diría que todo, de nuestra propia experiencia. De nuestra propia experiencia. Cuando enseñamos, cuando compartimos, miren, la mejor manera de nosotros poder enseñar es a través de nuestro propio testimonio. Totalmente de Para acuerdo. eso se tiene que hacer este estudio interno de dónde yo estoy. Miren, a mí me gusta predicar y me gusta predicar siempre de cosas que yo domino, de cosas que yo practico. Y si hay algo que yo no practico o que yo no entiendo, yo no lo predico. Evito hacerlo. ¿Por qué? Porque de ahí es que sale. Me encanta Jesucristo cuando le dicen, ese hombre habla como... Ese hombre habla como quien tiene autoridad. Era una frase bien interesante, pero hay un mensaje oculto, ¿verdad? Hay un mensaje detrás de esa frase bien interesante a lo que estaban acostumbrados a escuchar, a los que tenían hambre y sed, de una verdadera autoridad que viene de un estilo de vida que agrada a Dios y de un mensaje que viene con amor y sabe cómo impartir ese amor. Así Mira, que con hermano eso mío, por hoy, cuéntame. Tacho, yo te tengo que decir que yo le digo a la iglesia, le digo a nuestra iglesia que yo nunca les voy a pedir nada que yo no haga. Ya. Así como tú lo acabas, así como tú estás diciendo, así mismito. Yo le he dicho a la iglesia, si yo les digo a ustedes vamos a orar es porque oro, pero no les voy a pedir a ustedes oren si yo no lo hago. O sea, no les voy a pedir a ustedes nada si yo no lo hago, no se los voy a pedir. Porque el testimonio es el testimonio. O sea, si la gente ve que yo les digo, vamos a orar el martes, el culto de oración, vamos a orar, y de momento yo estoy haciendo cualquier otra cosa, en vez de estar con ellos orando, bendito sea Dios. Tengo que estar con ellos en la oración. Así que a mí me parece poderoso. El lunes que viene seguimos, porque me parece que estas son herramientas de lo más poderosa. Hermano mío, ¿cómo la gente puede conectarse contigo? De hecho, en la pantalla aparece una de las formas. 787-922-6462. 787-922-6462. Ahí usted puede conectarse con el pastor Alex Morales. Pastor, ¿de qué otra manera nuestra gente puede conectarse contigo? Mira, definitivamente, en este momento esa es la mejor manera. 787-922-6462. Me pueden escribir por WhatsApp también. Estamos para servirle. Queremos que sepa, pastor, que no está solo, que le amamos, que tiene un amigo acá. Hablemos es una comunidad que es para amar y para servir y para apoyarnos. Estamos para servirle, así que usted no está solo. Usted tiene que llamar, usted llame. Siempre estamos para apoyarnos y servirnos y escucharnos. Así que eso es todo. Un abrazo, que tengan excelente semana. Se les ama un montón. Sabes que te amamos, hermano, también a ti. Que la paz del Señor sea contigo y que sea con todos los tuyos, brother. Bendiciones. Paz, hermano mío.